Hemos visto a Pablo Casado en mitad de un prado. Fijo que se ha vuelto a Madrid con un título de máster en agronomía. También le hemos visto con unas ovejas. Y seguro que le ha contado al ganadero el chiste del tipo ese que le dice que le regala una si le desvela cuántas ovejas hay negras y cuántas blancas. Y termina llevándose como recompensa al perro. Pero que nadie lo dude, ¿eh? Ya le están enmarcando el título en biología por la Universidad de Yale. En esta sede que tiene los fines de semana en las afueras de Alpedrete. También ha puesto las manos así, como si estuviera explicando a alguien algo muy relevante. Al lado había unas macetas y unas botellas de agua de plástico. Lo importante es el entorno, porque por el entorno le habrán dado seguro una licenciatura en ecología industrial, por ejemplo en la Sorbona. Porque claro, cuando estudias en la Sorbona, en las afueras de Madrid, te ahorras el francés, que además es un idioma de hijos de puta y rojos que hicieron la Revolución Francesa, que se lo ha soplado a Casado Rosa Díez, que a su vez se lo ha mandado en un vídeo uno que estuvo en el PSOE, luego en UPyD, luego en Ciudadanos, luego en el PP y ahora está en Vox, echando concursos de a ver quién mea más largo con Germán Terç en la noche de la calle Almirante de Madrid, cuando no se les va la mano a donde no se le debe ir nunca a un caballero español, ni siquiera cuando está borracho. Pablo Casado se ha hecho una foto también frente a un espejo, a ver si detrás había otro espejo, y así su imagen se multiplicaba hasta el infinito, con los puños infinitos crispados sobre la infinita encimera, y la cara de dolor multiplicada, porque él sí que sufre, en ese sitio inacabable entre dos azogues, donde Casado puede guardar hasta 2 metros de sí mismo, y también de la inteligencia. Al que se le ocurrió hacer una imagen tan falsa y preparada, no sé, como las de la mesa de trabajo de Abascal, o la de la idiota paseante semidesnuda detrás de un mentiroso sin escrúpulos. Le debió parecer que todavía le podía colar una más a Casado y le dijo: oye, vamos a hacerla en blanco y negro, así parece que estás de luto. Vamos, le dieron, ¿qué? ¿Un máster en la bruja de la Cenicienta? ¿En la madrastra? ¿En quién? Bueno, que para convencerle le dijo que con la foto seguro le daba un reconocimiento de un curso de fake views por Minnesota, que es el mismo título que le dieron a Rajoy cuando se hizo la foto en el campo de alcachofas, o a Díaz Cañete, el comisario de Agricultura, cuando se subió a un tractor para luego no hacer nada en Europa por el campo español, que así está. Qué tiempos de imágenes. Qué lástima que ahora aquí hay tanto experto y todo el mundo tiene además un móvil, va y resulta que no está dispuesta a parecerse ninguna virgen. Qué mala leche. Con lo bien que quedaría Carlos Herrera contando en la COPE cómo se le apareció una virgen a uno que había hecho cola desde las 2 de la madrugada del día anterior para hacerse con un iPhone 23, con el que logró la esperada foto. De las exposiciones de fotos, por lo general, uno salía más solidario con el mundo y con sus gentes. En cambio, de las exposiciones de fotos que nos muestran hoy los periódicos en sus portadas, salimos con el odio dispuesto a morder en el cuello al que vemos diferente. A no ser, claro, que tenga un máster en vampiro por la Universidad de Oxford, y entonces le brindaremos nuestro cuello para que nos muerda. ¿Entendéis lo de los títulos de Casado? Bienvenidos a la frontera de sobrevivientes. La guerra contra el COVID-19 no da tregua. Al tiempo que se habla de desescalada, en muchas residencias de ancianos de Madrid, la batalla contra la muerte continúa. A esta lucha se sumó la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ordenando a la Comunidad de Madrid, a la de Isabel Díaz Ayuso, medicalizar las residencias en Alcorcón y Leganés. Es una medida que otros muchos ayuntamientos están pidiendo aplicar en sus municipios, porque el gobierno de Ayuso está desoyendo. Nadie entiende que a estas alturas, con casi 6.000 muertos vinculados al coronavirus en estos centros, resulta que la Consejería de Sanidad no está cumpliendo la normativa. En las 15 de Alcalá hay 509 residentes contagiados o con síntomas. En Alcorcón, el 50% de los 579 residentes han dado positivo. En Móstoles, Fuenlabrada, Getafe están estudiando acciones legales. ¿Y a qué espera el gobierno de Isabel Díaz Ayuso? Pues todavía no lo sabemos. La medicalización de las residencias ha provocado incluso un durísimo choque entre el Partido Popular y Ciudadanos, que puede cambiar la correlación de fuerzas no solamente en la región. Medicalizar una residencia no es quedarse en una simple atención médica. Si queremos frenar las muertes, estos centros necesitan mucho más. Más médicos, más enfermeras, más equipos de diagnóstico. Se trata de prestar toda la atención que merece el sector más vulnerable de nuestra población. El neoliberalismo se está convirtiendo en una excusa para robar, con consecuencia de muerte. Y para hablar de este tema y otros más de la Comunidad de Madrid nos acompaña esta noche Jesús Santos Jimeno, vicepresidente de la Mancomunidad
del Sur de Madrid, teniente de alcalde de Alcorcón, concejal de servicios a la ciudad y presidente de ESMAS Alcorcón. Jesús, buenas noches y bienvenido a La Frontera. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Jesús, lo que se está viviendo en las 425 residencias de ancianos de la región es una película de terror. Es un auténtico drama. Es decir, nosotros desde el principio de esta pandemia, de esta crisis, vimos como el problema de las residencias era un problema que había que resolver inmediatamente. Para que te voy a poner un breve ejemplo. En el Ayuntamiento de Alcorcón, desde el primer día, tuvo que proveer de EPIs a los trabajadores de las residencias privadas o públicas de gestión privada que hay en el Ayuntamiento de Alcorcón, que hay en el municipio de Alcorcón. Desde el primer día no tenían EPI los propios trabajadores para entrar. Vimos cómo a poco se iba complicando la situación. Veíamos cómo los familiares nos llamaran, las plataformas de familiares diciéndonos que querían información. Veíamos cómo los números de muertos iban aumentando día tras día, hasta llegó un momento en que decidimos empezar a tomar cartas en el asunto. Cogimos y mandamos 2 cartas a la Consejería de Sanidad. No nos respondieron. Más tarde llamamos a la presidenta Ayuso, se llamó desde el Ayuntamiento de Alcorcón a la presidenta para decirle que había un grave problema en las residencias de Alcorcón. Ni nos contestó. Entonces decidimos acudir a los tribunales. El informe es claro, el informe del jefe de bomberos es claro. La inacción de la Comunidad de Madrid estaba provocando muertos en las residencias de ancianos de nuestra comunidad, de nuestro municipio. Es muy curioso. Entonces, es muy grave. Porque lo que estamos escuchando al Partido Popular es que está tirando valores fuera y en vez de asumir que las competencias de las residencias le pertenecen a la Comunidad Autónoma de Madrid, igual que a Cataluña, igual que a Castilla-La Mancha, les pertenece. Vemos como Ayuso lo que ha decidido es, en vez de ponerse a trabajar para solucionar los problemas que había en la Comunidad de Madrid, es hacerle la guerra al Gobierno central. Y vemos como una competencia clara de la Comunidad de Madrid, como son las residencias de ancianos, es uno de los sitios donde más problemas hemos tenido y donde más problemas seguimos teniendo. Tenemos todavía un montón de mayores que no se les han hecho las pruebas, tenemos un montón de mayores infectados conviviendo con mayores que en teoría están libres del virus y tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras que siguen acudiendo a estos centros sin EPIs. Y vemos cómo a día de hoy la Comunidad de Madrid no ha hecho ninguna actuación para medicalizar las residencias como lo obliga el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros desde el Ayuntamiento de Alcorcón, además, vamos a seguir pidiendo al Tribunal Superior de Justicia que le pida a la Comunidad de Madrid que medicalice las residencias, porque si no lo que se provoca, para que todo el mundo lo entienda, es que si los enfermos de las residencias se llevan al hospital, se colapsan, como ha pasado en los hospitales y las UCI de los hospitales. Cuando, si se trasladan los médicos y el material necesario a la residencia de ancianos, provocamos que se les pueda atender allí mismo. Evitamos, evidentemente, el cruce en esta pandemia, que es lo más peligroso, el contacto con las personas que están contagiadas con el virus. Claro, pero el gobierno de Díaz Ayuso no está escuchando, ¿no?, a las órdenes que está dándole el Tribunal de Justicia. Está desoyendo esas órdenes. No ha hecho absolutamente nada. Es decir, desde que salió la orden del Tribunal Superior de Justicia, no ha tenido ninguna actuación en las residencias de Alcorcón, que fue el primer sitio donde se hizo una denuncia desde el Ayuntamiento, donde pone claramente que la inacción del Partido Popular, la inacción de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso, está provocando una situación de emergencia en las residencias de ancianos. Y a día de hoy, Díaz Ayuso está más preocupada de hacerle la guerra al Gobierno central que de ponerse a trabajar para medicalizar, como lo obliga la sentencia, las residencias. Pero vemos cómo ha pasado en todo esto. Igual, si vemos cómo ha gestionado la crisis el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es tirando todo el rato balones fuera. Es normal que en el Ayuntamiento de Madrid, con una semana de crisis, la funeraria pública no tuviera bolsas para enterrar a los muertos. Una semana. No es que haya pasado después. A la semana ya no tenían bolsas para enterrar a los muertos. Es normal que a la semana de la crisis del coronavirus en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no hubiera ningún EPI, se tuvieran que fabricar nuestros sanitarios, los que nos tenían que cuidar, los que tenían que cuidar a nuestros mayores, los que tenían que cuidar de la gente que estaba contagiada, tuvieran que fabricarse ellos propios los EPIs. Es una auténtica barbaridad la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid. Y todo responsabilidad y competencia de la Comunidad de Madrid. Que no nos cuenten milongas, porque la residencia, los hospitales o, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, la funeraria pública, es todo competencia suya. Al parecer, lo único que ha hecho hasta ahora la comunidad es poner a un señor de la Consejería de Políticas Sociales
a supervisar, ¿no? Por una persona que además no tiene perfil sanitario. Bueno, cuando al final vemos cómo la anticipación en estos momentos es clave y vemos cómo pues bueno, han puesto a una persona pues bueno, a hacerse fotos. Al final lo que hacen, ir a los sitios a hacerse fotos, pero no han gestionado toda una crisis. ¿Por qué el material sanitario no está llegando cuando se necesita? ¿Por qué ha llegado tarde? ¿Por qué no se han puesto las medidas necesarias para que nuestros sanitarios no sean de los que más contaminados hayan estado y los más expuestos de todo el territorio de España? Al final, creo que lo que tienen que tener claro es que ellos son responsables de la gestión de esta crisis en la Comunidad de Madrid y lo que tienen que hacer es, primero, asumir las responsabilidades y ponerse a trabajar para salir de esta crisis lo antes posible y para que no vuelva a trabajar, para que no vuelva a pasar. Hemos visto que en la Comunidad de Madrid había una relación muy alta entre grandes inversores, incluso fondos de inversión, fondos buitre, ¿no? Que están unos meses y se van a buscar otros caladeros de beneficios, y el propio Partido Popular, ¿no? Hay relaciones familiares, hay connivencias de todo tipo y al final, bueno, nos encontramos con este espectáculo dantesco. Bueno, al final vemos como la privatización de los servicios públicos es el elemento fundamental para enriquecer los grandes lobbies empresariales. Esos lobbies empresariales son los que después financian, por ejemplo, las campañas electorales del Partido Popular. Fíjate, el 80% de las licitaciones públicas, es decir, del dinero público que va a parar a empresas privadas, caen en manos de empresas que seguro que te suenan, como Urbaser, Fomento o HL. Al final vemos como los 25 años que lleva gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es un modelo totalmente fracasado. Lo único que ha hecho ha sido enriquecer a unos pocos, a unos pequeños lobbies empresariales que evidentemente después lo que han hecho es pues, pagar sobresueldos de políticos, ver bueno, las licitaciones públicas se las han llevado a cambio, por un lado, de enriquecerse y por otro lado, pues de pagar los favores a los políticos del Partido Popular. Es decir, mucho antes de que estallara la crisis del COVID-19 se venían denunciando, bueno, por ejemplo, que más del 50% de las residencias no tenían atención médica permanente. Bueno, eso es lo que pasa cuando algo como la dependencia, algo tan importante para una sociedad como es el cuidado de los mayores, lo dejas en manos de empresas privadas y de empresas privadas que solo van a precio. Es decir, la mayoría de licitaciones de las residencias en la Comunidad de Madrid las han ganado porque han puesto un precio muy bajo, no porque hayan presentado un proyecto donde a nuestros mayores se les cuidara. Entonces, cuando tú tienes un modelo de gestión que solo va a precio y solo va a lo económico, pues tienes este gran problema, que en un momento de crisis los más afectados son los más vulnerables. Creemos que de Podemos a Más lo tenemos claro, es decir, sanidad, educación y dependencia son servicios esenciales públicos que deben ser gestionados por lo público para evitar que grandes lobbies empresariales ganen dinero a costa de la salud o la educación de nuestras familias. Claro, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de 25 años de gobierno del Partido Popular. ¿Y hay alguna relación entre eso y la enorme cantidad de fallecidos en la comunidad? Hombre, evidentemente, es lo que decíamos antes. Es decir, cuando tú el modelo de gestión lo privatizas, es decir, cuando tú al final ves como OHL, que era una empresa de la construcción, al final se mete en el negocio de la recogida de basuras, pero también se mete en el negocio de la limpieza de hospitales, pero también se mete en el negocio de las residencias de ancianos, eso es porque hay un beneficio económico. Es decir, una empresa, un lobby empresarial como HL, como puede ser Fomento, como puede ser Urbaser, son lobbies empresariales que solo van al negocio. Cuando tú pones por delante la situación económica y el beneficio económico por la salud de las personas, pues pasa esto, que 25 años, un modelo totalmente fracasado del Partido Popular, hoy en día, con una pandemia mundial, con una gran crisis sanitaria, nuestros mayores están totalmente desprotegidos. Y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde dice que la inacción de la Comunidad de Madrid, es decir, la inacción de Ayuso, está provocando una situación muy grave en las residencias de mayores. Creo que está íntimamente relacionado. ¿Ustedes, como Podemos en la Comunidad de Madrid, tienen pensado tomar alguna decisión al respecto? Sí, nosotros vamos a llevar a los tribunales que Ayuso medicalice todas las residencias. Creemos que se está viendo, es uno de los sitios donde más dramas se está viendo. Una de las situaciones donde la gente que ha sacado adelante este país se le está dejando morir solos y sin una atención adecuada. Entonces, desde Podemos en la Comunidad de Madrid, ya te lo anuncio, vamos a llevar a los tribunales para que Ayuso medicalice todas las residencias de la comunidad. ¿Cómo están articulando esta denuncia? Bueno, pues lo primero que estamos haciendo es viendo los municipios donde más problemas está habiendo, pues Alcalá, todo el sur,
y, evidentemente, pidiendo los informes que pueda haber, sobre todo de las trabajadoras. Es decir, aquí nos están ayudando mucho los propios trabajadoras y trabajadores de las residencias, que son los que nos están diciendo donde la situación es totalmente insostenible, y cuando tengamos todos esos datos, a finales de esta semana seguramente, pues llevaremos al Tribunal Superior de Justicia pediremos unas cautelarísimas, como hicimos aquí en Alcorcón, para que medicalice las residencias. Y, evidentemente, que cuiden a nuestros mayores. Es decir, que al final lo que no vamos a renunciar nunca es a luchar por la salud de los más vulnerables, en este caso de los mayores. Hemos escuchado que la comunidad quiere pedir dinero al gobierno central, que coincide la cantidad con los 2.000 millones, que coinciden, ya digo, con lo que no se está cobrando a las grandes fortunas en Madrid, que se ha convertido en una suerte, ¿no?, de paraíso fiscal en España. Mira, la Comunidad de Madrid al final lo que tiene es una gran diferencia entre la gente, lo que ganan las grandes fortunas y lo que pagan. Es decir, el problema de la Comunidad de Madrid es el reparto, un reparto equitativo. Vemos como la Comunidad de Madrid solo quiere exigir al Gobierno central, pero no exige ya un reparto equitativo, por ejemplo, en planes de inversión regionales. Es decir, al final vemos cómo los que más tienen en la Comunidad de Madrid aquí son los que menos pagan, y como la carga impositiva va sobre el pequeño autónomo, sobre las familias trabajadoras y sobre los trabajadores en general. Creo que tiene que haber un cambio. Es decir, que esta crisis no la podemos pagar siempre los mismos. Esta crisis no puede ser tenemos que tener una salida totalmente diferente ahora de 2008. Esta crisis, creo que aquellos que han ganado muchísimo dinero en esta comunidad, te lo decía antes, el 80% de las licitaciones públicas caen en manos de 4 lobbies empresariales, son los que más tienen que pagar. No puede ser que tengamos a familias que hoy en día vuelven a pasar hambre. Hoy en día, por ejemplo, hablábamos de Alcorcón, hay 2.000 familias que no pueden poner el agua caliente, no pueden duchar a sus hijos con agua caliente. Entonces, no podemos volver a apretar a esas familias. Creo que la Comunidad de Madrid tiene que hacer una ley clara para que aquellas grandes fortunas que están tributando hoy en día a la Comunidad de Madrid paguen muchos más impuestos y que liberen, evidentemente, a las familias trabajadoras. No se está viendo, por lo menos en Madrid, ningún tipo de apoyo por parte del ayuntamiento a las redes vecinales de ayuda, ¿no?, que son los vecinos los que saben quiénes son las personas que tienen necesidades. En cambio, desde el Ayuntamiento de Madrid se están poniendo palos en las ruedas a esas iniciativas, porque parece que quiere que sean empresas privadas o restaurantes que de alguna manera vuelvan otra vez, como ha ocurrido con las residencias privadas, a ganar dinero con lo que se podría hacer de manera solidaria. Bueno, yo creo que lo que le pasa al Partido Popular es en todos lo mismo, le da miedo a la gente. Al final le da miedo que la gente se pueda organizar y cumplir una buena labor. Es decir, creo que tiene que ser todo lo contrario, que si algo nos tiene que enseñar esta crisis es la gran solidaridad que hay de la gente. Es decir, que hay mucha gente buena y que hay mucha gente que quiere ayudar y que quiere apoyar. Entonces hay que potenciar esas redes. Además, hacen un trabajo al cual no vamos a llegar, ni la institución ni las empresas, porque son ellos los que conocen el territorio, porque son ellos los que conocen el lugar. ¿Qué mejor que los propios vecinos para saber cuándo una familia está necesitada realmente, que conviven con ellos? Entonces, creo que al Partido Popular lo que le da miedo es la gente, la organización de la gente, la organización popular. Y debería ser todo lo contrario. En un momento de crisis, la solidaridad de la gente, el conocer a la gente, es lo que nos va a sacar de esta. Porque la institución tiene sus límites, toda institución y todos aquellos que trabajamos en la institución vemos cómo tiene sus límites, y como evidentemente las empresas privadas, si no hay un gran precio, no van a trabajar sobre esto. Es también curioso que una persona como Laschetti, ¿no?, que fue responsable del comienzo de la privatización, que es una persona que además tuvo que dimitir porque él estaba ganando dinero de las clínicas privadas que hacían los test después de haber sido privatizados, ¿no? Siempre esos entramados entre privatizaciones y corrupción. Y Laschetti sigue hoy, al mismo tiempo, bueno, pues dando de alguna manera lecciones, ¿no?, respecto de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es el pago de favores, Juan Carlos. Al final vemos como todo este entramado de empresas que suelen ser las mismas, que ganan los concursos públicos, que licitan y que ganan millones y millones y miles de millones de euros de la Comunidad de Madrid, de nuestros impuestos, de los que pagamos, porque nosotros, la gente normal, paga impuestos, no como ellos. Al final vemos cómo van a acabar en manos de los mismos y de 4 familias en la Comunidad de Madrid. Por eso lo que decías antes era tan importante. Tienen que tributar y tienen que empezar a tributar de una forma clara para que todo el peso de esta crisis, que tiene un peso económico muy grande, es decir, que vemos como la pequeña y mediana empresa está totalmente cerrada, vemos como los ayuntamientos tenemos que hacer mucha inversión en la compra de EPIs, en servicios sociales se van a tener que implementar, eso lo tiene que pagar alguien. Entonces es importante
el que todo este entramado de empresas deje de estar. Para eso, la gestión directa de los servicios públicos. Porque ver a esta persona hoy hablando de sanidad, cuando ha sido uno de los grandes artífices de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, de cómo hospitales que deberían ser públicos, como el Hospital Nuevo de Móstoles, es público con gestión privada, es decir, un hospital público que está sacando dinero de esta crisis, es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Creo que el modelo de fracaso de 25 años del Partido Popular, esta crisis lo ha dejado en evidencia. Creo que de esta crisis lo que mejor podríamos hacer es sacar un gran acuerdo para blindar lo público. Creo que si algo nos tiene que enseñar esta crisis es que lo público, contra más fuerza tengan los estados, tengan las comunidades y tengan los ayuntamientos, si hagamos un gran acuerdo para blindar los servicios públicos, sería algo muy positivo y sería que hemos aprendido algo como sociedad de esta crisis. Claro, frente a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? que deja sus reuniones para ir a misa de 12 o que llega tarde porque se va a hacer una foto con los aviones o que reprende, ¿no? También por los aviones y luego se le pierden a ella, ¿no? Es decir, frente a Díaz Ayuso, que parece que es la persona que ha escogido Casado para confrontar al gobierno de España, parece que despuntaba Almeida como una persona más razonable, pero resulta que Almeida ha aprovechado también la crisis para hacer favores fiscales a las casas de juego. No tiene mucho sentido. Bueno, pues aquí yo creo que voy a ser claro y rotundo, Juan Carlos. El tema de la casa de apuestas es algo que está castigando mucho a las familias, sobre todo en barrios pues, más obreros, más humildes, y creo que nuestra propuesta tiene que ser clara. Hay que cerrarlas. Hay que cerrar las casas de apuestas. Te voy a contar solo una cosa. El otro día iba paseando por aquí, por la calle Mayor de Alcorcón, justo pues, 15 días antes de la pandemia, y me encontré con dos abuelos y me preguntaron, ¿eres Jesús tal? Empezamos a hablar y me dijeron, por favor, cerrar las casas de apuestas. Dos abuelos. Yo les dije, estamos en ello, es decir, tenemos que presionar para que eso pase. Y me dijo, estamos viviendo en mi casa con mi nieto lo mismo que vivieron amigos míos con sus hijos con el caballo. Con la Eso me lo heroína. dijeron con la heroína. Eso me lo dijeron dos abuelos. Entonces, cuando alguien te dice eso, es que hay un problema gordísimo que está totalmente tapado y que al final vemos cómo es lo mismo. Es decir, hay 4 familias adineradas, poderosas de la Comunidad de Madrid que tienen el 80% de las casas de apuestas que están ganando muchísimo dinero a base de maltratar a las familias de los barrios más humildes. Es decir, que a todos aquellos que hayamos tenido cerca algún caso de drogas o de ludopatía, sabemos que eso destroza familias y que es muy difícil recuperarte de eso. Entonces, creo que lo más fácil es cerrarlas, es decir, un discurso claro y contundente contra las casas de apuestas. Hemos visto que una de las personas ahora más cercanas a Almeida era un ayudante también de Catalá, que ahora es el jefe de la patronal del juego. Claro, al final volvemos siempre a lo mismo, es decir, vemos cómo todo el entramado de empresas que tiene el Partido Popular a su alrededor vive del dinero de la gente, vive de robar a la gente. Creo que las casas de apuestas roban a las familias, hay que decirlo claramente. Es decir, se aprovechan de una debilidad que tienen las familias para robarles, quitarles el dinero y crear un problema grandísimo. Y vemos como al final todo el entramado de empresas del Partido Popular siempre funcionan de la misma manera. Se aprovechan de los políticos a base de comprarles, evidentemente, para pues, potenciar en este caso y que no le pongan ningún límite a las casas de apuestas. Vas por la Albufera y hay miles y miles, hay cientos de casas de apuestas en la misma calle. Eso hay que regulárselo y, evidentemente, qué mejor regulación que cerrarlas y prohibirlas. Y en vez de la prohibición, ¿no sería factible medidas regulatorias, ¿no? que permitieran que personas adultas y con capacidad de juicio pudieran jugar, pero en cambio que gente más joven o gente con problemas no tuviera ese acceso a las casas de juego? Yo creo que hay que prohibirlas, he sido claro en el discurso. Tenemos que acabar con las casas de apuestas. Cuando hay un elemento en la sociedad que está maltratando a las familias, hay que quitarlo de en medio. Es decir, eso igual que cuando pasaba con la heroína. Alguien hubiera dicho que en aquel momento donde la heroína era un elemento que mataba a familias, había que regularlo. No, había que combatirlas. Y la mejor forma para combatirlas es quitarlas de en medio. Creo que lo que no vale es una regulación como la que están intentando o la que se está intentando en la Comunidad de Madrid. Creo que hay que ser mucho más claro en y un discurso mucho más potente. Yo pienso claramente que hay que cerrarlas. Yo, para terminar, quería hacerte una pregunta, a ver si me puedes solventar una duda personal que tengo, porque claro, la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, con Ignacio González,
con Granados, con el Albondiguilla, con el centro de la corrupción de Boadilla, yo qué sé, con todo el entramado López Viejo, con todo el entramado de Esperanza Aguirre, ¿de dónde saca Isabel Díaz Ayuso para tanta chulería y para tanta altanería? Bueno, no, la ignorancia es la base de la felicidad. Yo creo que al final verles hablar y verles hablar de cómo quieren defender una comunidad que ellos mismos han maltratado, una comunidad que ellos han robado. No, Jesús, yo no me creo que Isabel Díaz Ayuso sea ignorante de lo que han hecho Esperanza Aguirre, Granados. Bueno, todos viven de lo mismo, ¿no? Todos al final viven de lo mismo. Vemos, me lo decías antes con las casas de apuestas, vemos cómo tienen personas cercanas que están viviendo a base de favores políticos. Y vemos cómo al final las puertas giratorias en la Comunidad de Madrid han sido lo que han hecho con el canal de Isabel II, cómo han aprovechado algo tan bueno como una experiencia tan buena como puede ser el canal de Isabel II, una empresa pública del agua que nos podía ayudar para maltratarla y para sacar los negocios para sus amigos. Es decir, creo que ha sido la tónica general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Entonces, creo que de esta tenemos que aprender y creo que el cambio del modelo en la Comunidad de Madrid pasa primero por echar al Partido Popular, ya 25 años y un modelo totalmente fracasado, y por otro implementar servicios públicos controlados evidentemente de la administración pública. Jesús Santos, teniente de alcalde de Alcorcón, vicepresidente de la Comunidad del Sur, presidente de ESMAS Alcorcón, trabajador, ¿no? Devenido ahora con responsabilidades políticas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra humilde frontera. Déjame, Alcorcón, claro, es una ciudad muy, muy importante, mucho más grande y mucho más importante, ya que muchas capitales de provincia de España. ¿Tú crees que con la crisis y con el COVID-19 los municipios van a salir reforzados o va a ocurrir como siempre, que van a ser las comunidades autónomas, el Estado central y quizá el ámbito supranacional y no los municipios los que tengan algo que decir políticamente? Pues yo espero y creo que van a salir muy reforzados, porque al final los municipios somos la institución más cercana a la gente. Y una crisis que ha castigado tanto en lo cercano, creo que o cuentan con los municipios o el cambio real y en este país no va a llegar. Es decir, vemos como el otro día en una encuesta de Metroscopia, como la institución que mejor valoraba a la gente eran los ayuntamientos. Y creo que algo que tiene muy importante este país es que los ayuntamientos tenemos una presencia muy importante. Entonces, esperemos que se aproveche, esperemos que aprendamos todos de ver cómo, que si cuidamos el municipalismo, que al final, cuando alguien tiene un problema, no entiende de competencias, no sabe si la competencia de la Comunidad de Madrid, del Estado o del municipio. Al final lo que ahí va es a su ayuntamiento a que se solucione. Entonces, creo que sí, vamos a salir bastante fortalecidos y espero que sea así también. Por Soy cierto, un enamorado, ya sabes, del municipalismo, Juan Carlos. Por cierto, ¿dónde anda aquel alcalde del PP de nefasta memoria? Pues no lo sé, pero creo que trabajando muy poquito. Es uno de los pocos consejeros que no ha hecho absolutamente nada. Y bueno, ya lo vivimos aquí en Alcorcón, es una pena que lo estemos viendo en la Comunidad de Madrid y esperemos que sea por muy poquito tiempo. Jesús Santos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ti y también contigo a toda la gente de Alcorcón y a toda la gente muchísimas gracias. De la comunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre. Un placer. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Esta noche no estoy en el infierno, estoy en el paraíso. ¿Por qué? Porque cada vez que los haters fachuzos me linchan en Twitter, yo libo directamente su rabia y su impotencia como una abeja glotona. Me ocurrió ya hace unos meses con lo de Notre Dame, ¿te acuerdas? Bueno, para los que no visteis a clase, resulta que se quemó Notre Dame y a mí me dio por escribir en Twitter que pudiéndose haber quemado la Almudena por cálculo de probabilidades, va y se quema Notre Dame, que es la catedral más bonita del mundo. Bueno, pues me excomulgaron desde el ABC hasta el Marca, fue la hostia, ¿no? Y ahora me ha vuelto a ocurrir con Ayuso, he escrito una cosita sobre Ayuso que ahora comentaré y se me han venido encima. Ya te digo, estoy feliz como una perdiz porque para mí su dolor y su rabia es como el néctar de las flores. Bueno, pues esta semana, querido Juan Carlos, la he vuelto a armar. He hecho una crítica a una foto de Ida, de Isabel Díaz Ayuso, haciéndose por toda la cara un Diego el Cigala en la Catedral de la Almudena. Un Diego el Cigala es hacerse un
lágrimas negras, ¿vale? Se había puesto tal cantidad de rímel en los ojos, digamos, ya hubiera querido Natalie Portman en Cisne Negro tener aquello en el ojo, ¿no? Era una cosa que nada más humedecerse, el ojo estaba pensado para que descendiera el lagrimón como chapapote directamente por la mejilla, ¿no? Para que lo vieran, la filmaran hasta en Al Jazeera. Y yo he consultado a especialistas, vamos a ver, los productos de ahora de las tías para embellecer el ojo, la línea de ojos, la sombra, el propio rímel, está pensado para que eso no se corra ni para Dios. Bueno, pues sospechosamente el rímel de Ida empezaba a correrse en la Almudena, pero aquello llegaba, que lo he medido yo, hasta San Francisco el Grande. Un poco sospechoso, ¿no? A ver, Juan Carlos, que yo no estoy ridiculizando a Ayuso por emocionarse y llorar en un funeral, como han dicho algunos necios y algunos fachuzos, ¿no? Sería ridículo esto. Yo me emociono bastante cuando veo llorar en público. Me emocioné, por ejemplo, con Rafa Nadal cuando ganó el US Open. Me he emocionado hace poquísimo con Julia Otero, que lloró en antena cuando le dieron la noticia prácticamente en directo del fallecimiento de José María Calleja, que había sido su colaborador durante años. Me emocioné, por ejemplo, que eso ya es emocionarse, con Pedro el Guapo cuando renunció a su escaño. Yo lo que trato de ridiculizar, y consigo además por la reacción de la caverna, es la obsesión de Ayuso por convertir su vida en un puto show. Vamos a ver, planta al presidente Sánchez para irse a posar junto a un avión, desaira a los presidentes de las autonomías porque se tiene que ir a una misa en la Almudena, y ahora directamente ha soliviantado a los mimos de todo el mundo al dejarse unas lágrimas, pintárselas directamente, unas lágrimas que, vamos, no se hubiera atrevido con ellas ni Marcel Marceau. ¿Cuál es la reacción humana, digamos, espontánea de cualquier persona, cualquiera de nosotros, cuando notas que, bueno, no puedes contener las lágrimas, pero te empieza a bajar la lágrima y como no hagas algo te va a llegar directamente hasta el corvejón, ¿no? Pues sacas un pañuelo, se lo pides a alguien y te lo secas, porque no te apetece hacer una exhibición impúdica de una emoción que es interior, no es una emoción profunda, no te apetece, te resulta obsceno convertir eso en un espectáculo. Excepto si necesitas esas lágrimas, esa exhibición obscena de dolor para apropiarte de las víctimas, en este caso del coronavirus, ¿no? De hacerlas tuyas y robárselas al adversario, ¿no? Que esto los peperos, Juan Carlos, lo hacen constantemente. Ocurrió, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. Rajoy vino a decir, no son las palabras textuales, pero venía a decir algo: señor Zapatero, a usted los muertos no le importan, a mí sí, usted tiene un corazón de piedra, yo no, yo me apiado de ellas, usted no merece estar en la Moncloa. Venía a decir algo así, ¿no? Lo hicieron también con los corruptos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Esperanza Aguirre le dieron la noticia en directo de que habían trincado a Ignacio González? Y de repente puso un puchero y empezó a llorar delante de las cámaras de televisión diciendo: sería muy lamentable si se confirmara. Si se confirmara, decía la tía Jeta, la rana madre, ¿no? En fin, ahora lo intentan con el coronavirus, ¿no? Porque Ayuso, que lo ha hecho como el culo en la Comunidad de Madrid, intenta demostrar ante la opinión pública que a ella los muertos del coronavirus le importan más que a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces el dolor ya se ha convertido en una cosa mensurable, como en Quo Vadis. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, cuando Nerón le pedía a su guardaespaldas: Tigelino, por favor, el vaso de lágrimas? Y entonces se ponía el vaso de lágrimas debajo de lágrimas y lo llenaba. O sea, el dolor se ha convertido ya en algo mensurable en centímetros cúbicos o en colores también, porque Casado sale en el Congreso y decir que a él los muertos le importa más porque se ha puesto una corbata negra y Pedro Sánchez la lleva roja. Tócate el ciruelo. Una lágrima por ti. Otra por mí. Dije antes, Juan Carlos, que Ayuso se había marcado un Diego El Cigala, pero quizá es inapropiado. Resulta más apropiado hablar de que se marcó un Miguel Ángel Rodríguez, porque te recuerdo que Mar, sí, el mamao que fue detenido hace un tiempo con 4 veces la tasa de alcohol permitida en sangre, que se chocó incluso contra varios vehículos, es ahora el jefe de gabinete de Ida. Y muy probablemente, porque tiene una personalidad fuerte, le habrá recomendado con esa voz de castrato que tiene, ¿no? Que habría eclipsado a Farinelli en el barroco, le habría dicho: mira, Isabel, necesitamos que la gente olvide que Madrid es la comunidad
con cifra récord de muertos por coronavirus y tenemos aquí la sanidad transferida. Necesitamos que la gente olvide, lógicamente, que aquí hemos recortado en sanidad, en gasto social y en residencias como si no hubiera un mañana. Ve a la misa de la Almudena, no te pongas la mascarilla porque necesitamos que la lágrima baje desde el lagrimal prácticamente hasta el mentón, ¿no? Necesitamos que dure toda la ceremonia, como esos apretones de manos entre líderes políticos, ¿sabes, Isabel? Que, bueno, se sabe cómo empiezan los apretones ante las cámaras, pero no cómo terminan. Aquello es como el viento se llevó. Haz lo que te digo y ya verás los dividendos. Mañana será otro día. Termino ya, Juan Carlos. En Estados Unidos tienen a Donald Trump y sus lejías y, bueno, es lógico que en España muchos se acobarden, ¿no? Porque dices, ¿cómo vamos a superar ese nivel de oligofrenia que tienen en Washington? Eso es imposible. Pero ojo, que aquí tenemos a Ayuso. No infravaloremos de ningún modo a la ex-community manager de Pecas, porque ya sabes que con un poco de Ayuso va el detergente que os dan. Buenas noches, Juan Carlos. Aunque aquí Donald Trump no hay, está la Ayuso, ¡qué caray! Dices Ayuso y ¡zas! ¡Ya hay guirigay! Y yo la creo muy capaz de recomendar a Guarrás, Mistol, a Hacks, el caso es delirar. Con Ayuso algún día detergente nos darán, detergente nos darán, detergente nos darán. Con Ayuso algún día detergente nos darán, solo es cuestión de esperar. Las dos únicas salidas que recordamos de Sánchez han sido a una fábrica de productos hospitalarios y a los talleres del Corte Inglés. Ni un hospital, ni una morgue, ni un comedor social, ni una ONG. Vamos, es que ni una mísera corbata de duelo. ¡Ay, pardillos! Si hubierais sacado el título donde Pablo Casado. Porque en el gabinete de crisis de la Caverna, cuyo director médico es Carlos Herrera, asistido por el monaguillo Expósito, han llegado a la conclusión de que una corbata negra es más efectiva contra el coronavirus que cualquier vacuna, que cualquier tratamiento. Al parecer, tras llegar a esta conclusión, todos brindaron con manzanilla de Sanlúcar. Se fumaron su respectivo purofarias de una caja que tenía Bertín Osborne enterrado en un macetero. Y Arévalo contó un chiste de mariquitas, poniendo los brazos así como si le hubiera dado un parálisis y el culo de lado, que al parecer es como se tienen que contar, como Dios manda, los chistes de mariquitas. Al parecer hizo las delicias de los asistentes. Ni una mísera corbata de duelo, ha clamado el rey de la copla científica contra Pedro Sánchez. Claro, según Carlos Herrera, el presidente carece de empatía y ha escogido alejarse de las víctimas. Que aprenda de él cuando se hizo aquel selfie frente a la sala Bataclan. Los que suelen reclamar a los demás que no sienten duelo suelen ser unos hipócritas y unos mentirosos a los que se les pilla antes que a Jiménez Los Santos. Qué expresión de dolor la de Carlos Herrera, después de que islamistas locos dispararan en una discoteca y asesinaran a decenas de personas. Se le nota, un hombre apesadumbrado, porque no sabe, claro, si está saliendo bien o mal en el selfie. Por cierto, aquel día te dejaste la corbata en el hotel, porque de todos he sabido que el negro, no pega con el amarillo de las flores. ¿O es que carecías de empatía con las víctimas, Carlos Herrera? Los que ponen crespones en la bandera, una bandera que se supone que es de todos, cuando lo manda Pablo Casado, resulta que son los mismos que llaman paguita al salario mínimo vital, que da para que algunos puedan comerse una sopa y una tortilla. Al margen de lo sanitario, claro, ¿quién necesita un ingreso mínimo vital teniendo una corbata negra? Una corbata negra pega con cualquier andrajo cuando vas a la puerta de la iglesia a pedir un poquito de compasión. Ojo, cuando vas a pedir limosna, porque el grueso de la casilla, no os engañéis, el grueso de la casilla de la iglesia se lo lleva Carlos Herrera. La corbata negra además debe ser muy nutritiva. Claro, no siempre tanto como aquel zapato de Charlotte en la Quimera del Oro, pero casi. Una corbata negra, un pañuelito de seda en el bolsillo y ya está, tienes la dieta perfecta. ¿Qué más da que hayas perdido el trabajo por culpa del maldito coronavirus? ¿Y quién necesita políticas sociales, teniendo corbatas negras y banderas a media asta y monumentos de recuerdo? Claro, la putada es que si te mueres de hambre o de frío o por un desahucio, estos del PP van y encima no te hacen ni siquiera el monumento. ¡Ay, el dolor!
¿Cuántas abuelas he conocido de luto por un marido que les golpeaba solamente porque se lo obligaba la gente en el pueblo? El verdadero luto lo llevas en el alma. Igual que los buenos nazarenos no dejan que se les vea el rostro, ni la gente compasiva da ruedas de prensa para contar que han hecho una donación. En el alma va a llevar mucha gente siempre a Michael Robinson, que se ha ido hoy. Un buen tipo, que hizo del fútbol un juego más divertido y que invitaba siempre, después del combate, a darnos la mano. Un gran comunicador que nos enseñó el valor de una sonrisa. Y en estos tiempos de mensajes políticos cargados de odio, muchos, entre ellos Carlos Herrera, y creo que yo mismo debiéramos aprender de él. Yo me lo aplico, créeme, lo que me toca, y lo intento. A ver si los odiadores nos dejan recuperar un poquito de inocencia. Hasta siempre, Michael Robinson. Ojalá, de verdad, toda esa empatía nos deje, cada vez que nos acordemos de ti, las ganas de ser mejores personas. Y vosotros, desobedientes, hasta mañana.